Bueno, bienvenidas a QR, arrancamos. Miren, hoy los y las invito a escuchar. Yo tengo ganas de escuchar hoy al equipo de QR y a nuestro invitado de hoy, porque de alguna forma les vamos a pedir que nos pinten una escena que me parece donde se pueden resumir varias cuestiones, varios momentos y varios desafíos. Está Carlos Heller, hasta hace 2 minutos diputado nacional. Es decir, tiene una lectura del Congreso, de la dinámica, respecto de un desafío muy importante. La reforma laboral, que ya tiene los detalles, también el resto de las iniciativas que seguramente irán muy en consonancia con lo que el gobierno quiere llevar adelante y quiere transformar. Decíamos nosotros cambio de régimen, decíamos ayer también idea de país. Bueno, vamos a analizarlo con Carlos, desde lo político, desde el desafío para un Congreso de estas características y por supuesto desde lo económico. Desde lo económico porque también el plan de Javier Milei empieza otra vez a encontrar algunas preguntas respecto de lo que el gobierno encara casi como su modo de hacer. Volvió al mercado de deuda, al mercado local, ¿y eso cómo salió? Lo vamos a charlar con Carlos en un minuto y vamos a hablar de inflación. Porque hoy hay un dato de inflación, 2,5%. Desde abril es el más alto y viene subiendo. Se queda en esos márgenes del 2%, pero si uno va a la época en la que recién estamos viendo el sketch de Cualca respecto de las reformas laborales y demás, bueno, eran en los grupos, en los momentos del grupo A, era un número menor a lo que el Congreso opositor de aquel momento, con Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger denunciaban, porque el INDEC mentía. Y ahora esto es mayor, pero claro, es mayor en una situación de recesión, de crisis, de desamparo de una enorme cantidad de familias. Está Hernán Lecher. Está Hernán para escucharlo con mucha atención porque viene con nuestro segmento Fideos de Albaña, la apertura importadora, también para el análisis que suelen hacer en CEPA con el tema de la inflación. Está Martín Granowski para hablar de lo que está pasando en Venezuela, que es hablar de nuestra región, una región en disputa, y un presidente de los Estados Unidos que ya voltea todos los límites respecto de lo que dice una y otra vez. Interceptaron un barco petrolero que salía de Venezuela, como en las películas. Toda una tensión que no sabemos bien dónde termina. Intervino China con su embajada en Colombia, pero también habló el ministro de Relaciones Exteriores de Moscú. En Moscú dijeron, che, algo hay que decir sobre esto que está pasando. Y por supuesto nos vamos a detener en la reforma laboral. Hoy viene Luis Campos. Luis Campos es una de esas mentes brillantes del momento, gran capacidad para analizar el mundo laboral, para analizar la legislación laboral y los desafíos de lo laboral. Es investigador del Instituto de Formación de la CTA. Y quiero arrancar que nos invite el propio Luis Campos a escucharlo dentro de un rato con un posteo que hizo hoy para analizar con detalle la reforma, ya que tiene los puntos y las comas. ¿En qué consiste la reforma laboral? En realidad, dice Luis Campos, son 3 reformas. Una que transfiere recursos multimillonarios del trabajo al capital, es decir, recursos de trabajadores, riqueza generada por los trabajadores que va hacia los dueños de las empresas. Otra que debilita la acción colectiva y otra que fortalece la disciplina laboral en los lugares de trabajo. Nos lo va a explicar acá Luis Campos con detalle y creo que vamos a coincidir que esto es mucho más que un intento de reforma. A propósito, les voy a mostrar algo que está pasando en un lugar del mundo. Miren las escenas, miren las imágenes primero. ¿Saben dónde es esto? Esto es en Portugal. Millones de personas en Portugal, en la jornada de hoy, fueron al paro nacional, huelga general. Por primera vez en 12 años, los 2 gremios mayoritarios, o las centrales mayoritarias, en acuerdo, fueron a una huelga histórica para Portugal. Adivinen cuál es el motivo. Mírenlo en esta noticia. Es la reforma laboral, el país de España. La huelga general contra la reforma que precariza el trabajo en Portugal paraliza transportes, escuelas y hospitales. El gobierno minimiza el seguimiento del paro con un paquete legal que aumenta la temporalidad y permite pagar horas extras en tiempo. Vamos a ir al detalle, pero les spoileo
Les arruino el final. En Portugal no hay recesión ni hay alto desempleo. En Portugal hay crecimiento económico y bajo desempleo. Y ahí van con la reforma laboral. Lo que quiere decir es que todos los sectores en el mundo que van por la reforma laboral, y ahora vamos a ver con qué características, en Portugal, no es cierto que es en arreglo a una situación determinada del momento económico o del momento del desempleo, de la generación de empleo, de la destrucción de empleo. Más bien lo que confiesa esta situación es que es parte de la disputa, que es ideológico, que es tratar de entender el momento y avanzar. Vamos a algunas de las características, miren. Una reforma laboral convulsa. La pasada noche el secretario general de uno de los gremios de las centrales sindicales ha instado a participar en esta huelga para dar una señal de rechazo a los cambios propuestos por el Ejecutivo al Código de Trabajo. Según los representantes de los trabajadores, la propuesta de reforma laboral facilita el despido, desregula los horarios y afecta derechos como el permiso de lactancia. Vamos a algo más detalles de otro medio. La propuesta Trabajo 21 modifica varias leyes. Allá es Trabajo 21, acá es modernización, pero es en el mismo sentido, van a ver. Leyes, decretos, leyes y cerca de un centenar de artículos del Código de Trabajo. El objetivo principal, según la ministra de Trabajo, Rosario Palma Ramallo, es adaptar el mercado a las condiciones del futuro y dejar de regularse con normas pensadas para el pasado. La propuesta gubernamental tiene el respaldo rotundo de los empresarios. En una entrevista, la ministra negó que la reforma beneficiase a la patronal, aunque sí deslizó un juicio respecto a las normas que están en vigor actualmente. Tiene algunos desequilibrios hacia los trabajadores, dijo la ministra de Trabajo, que promueve, por supuesto, la reforma. Insistió además que los trabajadores de hoy persiguen objetivos diferentes, nadie busca un trabajo para toda la vida. Un discurso que también defiende Monteiro, presidente de la Confederación Empresarial de Portugal. Cada trabajador quiere cosas distintas. ¿Cómo empalma con esto? Primero con la idea de la modernidad, después con que los trabajos cambiaron y sobre todo apelando a un sector, a una nueva generación que la excusa es tienen otra relación con el trabajo. Yo me acuerdo de Esteban Bullrich. Esteban Bullrich, ministro de Educación del gobierno de Macri, cuando Macri intentaba también una reforma. Ministro de Educación frente a empresarios. Dijo dos cosas Esteban Bullrich. Dijo, no estoy acá como ministro de Educación, estoy acá como gerente de recursos humanos de ustedes. Es decir, estaba hablando de cómo había que formar a las nuevas generaciones en función de los criterios de trabajo y desarrollo de los empresarios, que buscan maximizar sus utilidades. Y a continuación dijo, las nuevas generaciones tienen que acostumbrarse a la incertidumbre. Casi es muy interesante, porque acá es como que hay un sector que define las nuevas reglas de trabajo, que las piensa en función de maximizar utilidades para el sector empresarial, al grito de las nuevas generaciones no quieren un trabajo estable. Quieren andar boyando de una cosa a otra porque se aburren, porque, ¿no? A mí me parece psicopático. Pero bueno, miren, hay más. Si las alteraciones salen adelante, tal y como están redactadas, aumentará la precariedad laboral, ya que los contratos temporales podrán durar más, hasta un máximo de 3 o 5 años según la modalidad, los contratos temporales. Y se abre una puerta trasera para ampliar la jornada laboral sin compensación económica a través de la creación de un banco de horas individual, negociado entre empresario y trabajador, que permite al primero ampliar 2 horas al día la jornada, hasta 50 semanales, aunque limitado a 150 horas al año. El trabajador solo cobrará estas horas extraordinarias si la empresa no le devuelve las horas en tiempo. Acaban de prender Bravo TV, están viendo la apertura de QR. Esto no es Argentina, no es la reforma del gobierno de Milei, es Portugal. Es una reforma en Portugal. Vuelvan a ver las imágenes. Huelga histórica, huelga general histórica, hoy, por una reforma laboral en un contexto económico absolutamente distinto. Insisto, hoy es un día para escuchar a nuestros compañeros en QR y escucharlo a Luis Campos. Está Carlos Heller para analizar esta escena desde la política y la economía. Está Hernán Lecher, que lo va a vincular con el índice de precios. Porque el índice de precios, la inflación, los precios siguen aumentando y entonces la reforma laboral se vuelve muy importante, porque si los precios siguen aumentando, el desafío es que los trabajadores puedan ir a pelear por su salario. ¿En qué condiciones? En los de la nueva institución laboral que quiere el gobierno, en una desigualdad, en una situación muy despareja con los empresarios. Y vamos a hablar de la región en disputa con Martín Granowski y con Luis Campos. Hoy es un día para escuchar. En QR, yo estoy muy ansioso ya por comenzar. Lo último,
en Ahora Play, un stream muy interesante, muy vinculado a la economía y a la política económica. Hoy le hicieron una entrevista a un bicicletero. El bicicletero que no vende bicicletas. Y entonces dice, bueno, la salida seguramente es la importación. Eventualmente una bicicletería, tantos trabajadores y trabajadoras no tiene, cambia el boliche y empieza a importar. Presten atención lo que le pasó a este bicicletero que quiso volcarse a la importación y sobre todo deja una frase que para mí, diría Juan Di Natale, es para ponerle un sello, es Zócalo. Es el capítulo de un libro de lo que está pasando hoy al proyecto económico de la Argentina. Miren, presten atención. Pero el consumo se desplomó tanto que ya ni lo importado se está vendiendo. O sea, ese punto nosotros no lo teníamos tan visible. Yo honestamente no creí que se iba a morir tanto la economía al punto en que lo importado no se iba a vender. O sea, nosotros tenemos colegas que son fabricantes, tenemos colegas que son importadores y vivimos todos en comunidad. O sea, el rubro mix de todo. Se conocen todos, sí. Por supuesto que nos conocemos y por supuesto que tenemos diálogo y hay mucha gente que es amiga también. O sea, no porque el deporte, viste, es un enemigo. Y los tipos, nada, llegamos siempre a la misma conclusión, ¿no? Y en chiste... y repito, en chiste dice, hay que importar consumidores hoy, no. Claro, viste, porque uno fabrica, trata de costear lo menos posible y llegas a un número. El otro importa, le marca poquito, llegas a otro número y después el consumo no está en ninguno de los dos lados. Hay que importar consumidores, dice el empresario que vende bicicletas. Todo dicho, arrancamos QR y lo hacemos como siempre con las voces del día. Nosotros habíamos recibido apoyo del gobierno de los Estados Unidos para que yo pudiera llegar a Oslo y la respuesta es sí. El ridículo de Milei, se asomaron a la lujosa habitación de su hotel, se fueron en diarrea cuando vieron al pueblo de Noruega en las calles gritando, el pueblo unido jamás será vencido. Uno siente dolor de lo que le pase a cualquier persona, sea Grillo o sean 280 policías golpeados durante este año solo los días miércoles. Debe haber un montón de pibis que votaron este gobierno, que esos chicos sepan que el plan económico que vino a imponer este gobierno está en clara continuidad con el plan económico de la dictadura. ¡Viva la libertad, carajo! Claramente esta reforma laboral es una trampa, ¿no? Está pensado para legitimar la precarización laboral. Ninguna de las medidas que promueve la creación de empleo, al contrario, en consonancia con lo que se le escapó al ministro de Economía, que dijo que la ley estaba hecha para abaratar los despidos. El próximo 18 de diciembre haremos una movilización contundente para expresar nuestro rechazo a este proyecto de reforma laboral. Es un mensaje al resto de la Argentina que no hay que dejarse pasar por arriba sino más. Quiero decir que esto recién empieza. Esto cada vez va a ir peor. Se metió con la salud pública, se metió con los docentes. No valoran lo que tienen que valorar. Al docente lo van a poder echar en cualquier momento. Es una locura. Desestabiliza todo el sistema educativo. Hay mucho, como dijo él, que lo votaron, que frene un poco porque no da más. Le iban a pagar lo que tienen plata, lo estamos pagando nosotros, que no tenemos ni 2,50. No tenemos que dejar es que nos empujen a la lucha de pobre contra pobre. Quieren esta ley para arrasar con el movimiento sindical porque quieren arrasar con el movimiento popular en la Argentina. La memoria está en emergencia. Menos Estado significa menos derechos. 30.000 detenidos desaparecidos. Presente, ahora y siempre. Y no nos han vencido, Tomás. Yo veo el futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades. Y el tiempo no para. No para. Buenas
noches al equipo de QR este jueves. Hola Martín Granoski, ¿cómo estamos? Buenas noches, ¿cómo está usted? Hernán Lecher, muy buenas noches. ¿Qué tal? Tomá, te iba a decir, pero esperaba dar el dato de inflación o algo. Tomá. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buena jornada. Bien. Bueno, enseguida lo presentamos a Luis Campos. Antes te quiero preguntar, Carlos, de la escena general que se presenta hoy. Ahora vamos al detalle de la reforma laboral, en el modo en que Luis Campos lo suele hacer. Pero, Carlos, está el desafío de lo que el gobierno quiere, está un Congreso que venimos analizando, está la resistencia de los ajustados. Yo te iba a decir cuando estaban haciendo, pero no me quise meter, que trajiste videos de hace 10 años. Tenías que poner a Tato hablando de la reforma laboral y es hoy Tato Bores vivo. ¿Y eso qué quiere decir? Eso que quiere decir que no es ninguna novedad y que insisten y que todo vuelve a repetirse en la misma dirección cada vez que hay gobiernos de este signo que van por las mismas cosas. Mira, yo traje una nota del diario El País de hoy, que me parece que es la síntesis de todo. El título de la nota dice: la brecha mundial de la desigualdad se agranda. El 10% de la población concentra el 75% del patrimonio. Y después, no la voy a leer toda, leo solo un parrafito. Estamos hablando del mundo, si no es la Argentina. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres lo son más. Hoy, el 0,001% de la población mundial más adinerada, menos de 60.000 multimillonarios, controlan 3 veces más de riqueza que la mitad de la humanidad. Son 60.000 sobre 4.000 millones, ¿no es cierto? Es. Sí. Sí, es el total. Entran en un estadio moderado. El patrimonio de esta minoría... El Maracaná sobra. Y ahí viene el patrimonio de esta minoría, de estos 60.000, ha crecido un 8% de media anual desde los 90. Esta tendencia no ha cesado de aumentar, poniendo en evidencia la persistencia de las desigualdades, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, más claro, estos 60.000, que serán 60.000, 100.000, no importa, que seguramente si lo ampliamos todavía es más horrible, porque si lo llevas a 200.000 tienen todo. Claro. Pero vuelvo a repetir, el medido en términos porcentuales es el 0,001% de la población, que tiene 3 veces más que la mitad de la humanidad. Esto es el resumen de todas esas cosas, de las leyes, de la flexibilidad laboral, de la pérdida de derechos, de todo lo que sucede acá y en el mundo. Y por eso vos podés poner, y casi podría ser una escena de hoy, lo de Portugal, planteando el tema de la reforma laboral en Portugal. Porque además cuando lo escuchas parece que hubiera alguien que escribió el libreto, claro, ¿no? Banco de horas, todo modernizar porque las nuevas generaciones no están acostumbradas. Exactamente. Además, todo lo mismo. Sobre Portugal hay otra cosa. Cuando hoy leí lo de Portugal, busqué, digo, uno hace siempre actualización, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, ¿quién gobierna Portugal hoy? Gobierno de derecha. Hace 10 años no gobernaba la derecha, había un gobierno socialista de izquierda que se plantó en algo que acá se llamó Caso Portugal, 2015-2016. Antonio Costa. Antonio Costa fue, según vi hoy, no me acordaba esto de memoria, en su momento el que habla del caso Portugal como un caso contrario a la austeridad, porque era subsidios, aumento de salarios, incentivos, etcétera, etcétera. Y vi en una de nota Portugal que había al inicio de la Unión Europea era el país más pobre de Europa. Pero esperate, te vas a, no sé si sorprender o no. La primera que habla de eso fue Cristina Fernández de Kirchner, que habla del caso Portugal. Dice, contra Macri tenemos el caso Portugal. El segundo, que era diputado en ese momento, Axel Kicillof, caso Portugal. El tercero, el señor, que no sé si se acuerda haberlo dicho, pero dice, el ajuste no es la única forma, está la salida a la portuguesa. Aquella salida a la portuguesa. Claro. Esta es la de Milei. Aquella fue. Que era incentivo, subsidio a las pymes, aumento de salarios y alguna cosa más. No me acuerdo, pero iba todo por ese lado. Está pasando algo interesante, que es tratar de conectar la trama general de una disputa
de una disputa en el reparto de la riqueza que generan efectivamente trabajadores y trabajadoras en el anclaje del hoy. Por eso ahora lo vamos a saludar a Luis Campos para ponerle explicación concreta a lo que hoy ocurre, porque la comprensión de eso también es muy importante. Pero juguemos un poco con lo que nos decía Carlos. A ver, Tato Bores, que decía en aquellos tiempos. La solución que el gobierno les ofrece es la ley de reforma laboral para bajar el costo argentino. Verso dijo que la reforma no es para bajar el costo argentino, sino para aumentar la ganancia del argentino piola. Eso. Y si no, fíjate los artículos importados. Los traen a 2 y los venden a 35. El costo argentino es que todo el mundo se quiera hacer rico en 15 minutos sin arriesgar nada y jodiendo al próximo, gritaba uno. Lo que pretenden con la reforma, si yo un delegado, es tener semanas de 10 días hábiles y, si fuera posible, días de 32 horas, y que si te rajan, le des la mano al trompa y le digas, gracias, amo. Año, y esto de ser principio de los 90. Principio de los 90. Luis Campos, muy buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Sacarte una sonrisa en esta jornada ya es un montón. Ya ganamos, te diría. No, maravilloso lo de Tato. Te la sacó Tato. No me acordaba de ese video. Por eso le dije que busquen a Tato y la producción sensacional. Porque peino las suficientes canas como para haberlo visto en vivo. Claro. Video, así que... A ver, Luis, presentamos el programa con tu primer posteo. Decías, acá no hay una reforma, acá hay 3. Y en lo posible, y charlado, vamos avanzando, porque ahí seguramente hablamos de reforma laboral, pero hay que darle cuerpo, hay que conocer de qué estamos hablando. Sí, incluso podríamos decir que son más de 3, pero hay 3 que son muy claras. Una es una reforma fiscal laboral que básicamente con 2 medidas transfiere recursos multimillonarios de los trabajadores a los empleadores. Le baja 3 puntos las contribuciones patronales que hacen los empleadores al sistema de seguridad social. Hoy es el 20,4, pasa a ser el 17,4. Y esa reducción de los aportes que hacen los empleadores para sostener jubilaciones, asignaciones familiares, se va a un fondo que, más allá del negocio financiero que se puede hacer con ese fondo, va a ser el que va a estar a cargo de pagar las indemnizaciones por despido. O sea, las indemnizaciones por despido, si esta ley se aprueba tal como está, las van a pagar fondos que resignan jubilados y beneficiarios de asignaciones familiares, la asignación universal por hijo, por ejemplo. La ANSES se va a desfinanciar y esos recursos se van a trasladar al pago de las indemnizaciones por despido que les corresponden a los empleadores. Y la otra medida... Eso ya de por sí, ¿no? En otro tiempo hubiera generado un escándalo antes de ser presentado, no sé si se hubiera ocurrido. Te digo la otra medida y después te hago el cálculo estimativo de cuánta plata estamos hablando. Sí. Lo otro es que baje el aporte que hacen los empleadores a las obras sociales del 6 al 5%. Luego decir, bueno, es un punto. Bueno, las obras sociales básicamente se financian con un aporte de los trabajadores, el 3%, de los empleadores el 6%, el 9%. El 9% pasa al 8%, es más del 10% lo que pierden, es mucha plata para las obras sociales, que eso va a redundar, por un lado, en obras sociales que estén en peores condiciones para cubrir las necesidades de salud de los trabajadores y las trabajadoras. Pero en el caso de los trabajadores y trabajadoras que derivan su aporte a una empresa prepaga, una empresa de medicina prepaga, ese menor aporte que van a hacer los empleadores lo va a financiar cada trabajador de su bolsillo. O sea, es plata que vos vas a poner más todos los meses para cubrir lo que no te cubre el empleador de ese costo de la prepaga. Hicimos vas a tener peor atención y vas a tener más problemas de salud. Una de dos. Claro. Bueno, hicimos una estimación muy conservadora de cuánta plata estamos hablando al año solo en estas 2 medidas. Estamos hablando de una transferencia de trabajadores a empleadores de entre 2.000 y 2.500 millones de dólares al año. Ah, tremendo. Solo por esta pequeña medida. Es el 4% de la masa salarial, es mucha plata. Claro. Y después habría que discriminar dentro de los empleadores quiénes son los más beneficiados de acuerdo al mayor poder, obviamente, ¿no? Mirá que es un aporte solidario al revés. Claro. ¿Cuánto se recaudó? 2.600 millones más o menos. Es exactamente ese número. Por eso digo, es el aporte, se me ocurre ahora. En el sentido inverso. Es el sentido inverso. Es el aporte insolidario. Bueno, eso traslado, pero 2 medidas muy sencillas. Digo, segunda reforma laboral, que para mí es el corazón del sistema, porque esta es escandalosa por donde se la mire, no se sostiene, y es más, va a provocar un desfinanciamiento muy fuerte del ANSES. En poco tiempo vamos a estar discutiendo cuál es la salida a este sistema. Adivina. En los 90 arrancó por una reducción de los aportes patronales, de las contribuciones patronales, y a los pocos meses, años, dijeron, che, el sistema así no funciona, hay que privatizarlo. A FJPs. Claro. Bueno, no alcanza para todo. En pocos meses vamos a estar discutiendo de vuelta cómo se financia el ANSES si efectivamente tiene esta reducción de los aportes.
Pero la segunda reforma, que para mí es el corazón del sistema, es la reforma en el sistema en las relaciones colectivas del trabajo. ¿Qué es? Debilitar, básicamente prohibir la huelga. O sea, no se prohíbe, pero ¿Cómo? se regulan los servicios esenciales de una manera totalmente abusiva. ¿Qué es un servicio esencial? Una terapia intensiva de un hospital, una central nuclear. En esos casos se acepta que vos le pongas límites al ejercicio de la huelga. Si los trabajadores de un hospital van a la huelga, no se van todos los terapistas de una terapia intensiva y la dejan vacía. Dejan guardia. Dejan una guardia mínima, Sí, lo mismo en una central nuclear. O a veces más. O un servicio mínimo, Sí, más. Posiblemente ni se toque la dotación de una terapia intensiva. Sí, sí. Ese criterio lo trasladan a prácticamente todas las actividades de la economía. Un restaurante. Un restaurante no va a ser un servicio esencial, va a ser una actividad de importancia trascendental. Si van a la huelga los trabajadores de ese restaurante, tienen que garantizar como mínimo el 50% del servicio que prestan en un día normal. O sea, lo que rompen es el efecto de la huelga, básicamente. Sí. Es que la prohíben, porque, digo, vos podés hacer huelga, pero es una huelga que no tiene ningún efecto. Claro. Con lo cual no tiene ningún sentido hacer huelga. Acá, medio de comunicación, 50% de servicio mínimo. Es decir, hay 4 cámaras, bueno, van a tener que venir 2. Sí. Ustedes son 4... A nosotros nos faltan igual, pero bueno, eso es otra discusión. Bueno, pero incluye, por ejemplo, todo el sector que exporta es esencial. O sea, todo el sector exportordor. ¿Por qué? Bueno, Pero porque eso es toda la exporta. economía, entonces. Por eso el 70% está incluido en sectores. Por eso les dije, todas las actividades de la economía entran. El sector de producción de alimentos, todo. Claro. ¿Y qué entra? Claro. ¿Qué es producción de alimentos? Azúcar. Sí, golosinas. Aceite, trigo, golosinas, todo entra dentro de la categoría de servicio esencial o actividad importante. Por eso vos decís prohíbe la huelga. En los hechos prohíbe la huelga. Modifica... Perdón que te interrumpa. Más allá de las dictaduras, digo, ¿acá pasó alguna vez? Pasó en 1990. Sí. Un decreto que regula los servicios esenciales. ¿A este punto? No a este punto. Ah, por eso. A este punto no. No me parecía. A ver, Menem y Cavallo se sonrojarían mirando esta reforma. De hecho, esta reforma dialoga mucho con la reforma de la dictadura en 1976. Capaz yo pensaba en democracia. Para buscar una reforma en el sistema de relaciones laborales de esta intensidad, hay que irse al 76. Que no es casualidad, Carlos, ¿no? Modelos M. Así es, las 4M. La primera, Martínez Dios, es esa. Así es. Sí. O sea, la dictadura prohíbe la huelga, ni bien asume el 24 de marzo, y a las pocas semanas mutila la ley de contrato de trabajo, le saca el 40% de los artículos, los deroga o los modifica. Esta reforma, la tercera pata de la reforma, modifica el 25% de la ley de contrato de trabajo. Pero les decía, prohibición en la práctica del derecho de huelga, descentralización de la negociación colectiva, es decir, ir hacia un sistema donde van a ir prevaleciendo los sindicatos de empresa y los convenios colectivos de empresa, hacia eso va la reforma, y un ataque muy fuerte al financiamiento de los sindicatos. Normas muy técnicas, pero básicamente va a ser mucho más difícil para los sindicatos que recauden la cuota de afiliación. Es decir, yo hoy estoy afiliado a un sindicato, mi empleador me descuenta la cuota de afiliación y se la transfiere directamente al sindicato. Esto hoy es obligatorio. El empleador tiene la obligación de retener... Agente de retención. Se llama agente de retención. Esto pasa a ser facultativo. La ley hoy dice deberá, el proyecto dice podrá. Con lo cual lo vas a tener que negociar con cada empleador. Y es más, dice, y el empleador, si quiere, se puede dar de baja con una anticipación de 30 días. Es decir, puede negociar con vos. Y eso complica la recaudación. Complica muchísimo. El fondeo de los sindicatos, digamos. Eso los aportes de la cuota de afiliación. Y lo otro que modifica de manera muy importante son las cuotas solidarias, que son las cuotas, los aportes que pagan los trabajadores no afiliados al sindicato, pero que se benefician por el convenio colectivo que firmó el sindicato. Entonces vos recibís los beneficios, pagás un monto al sindicato que es menor a la cuota de afiliación. Esto está previsto en la ley actual para muchos sindicatos, sobre todo los que cubren establecimientos más chicos, donde la afiliación tiende a ser más baja. Esto en algunos sindicatos es una parte importante del presupuesto. Bueno, para poder hacer efectivos estos aportes, dice la ley que vos vas a tener que tener la conformidad expresa de ese trabajador. ¿Eso incluye al Estado? Incluye a todos. Sí, como agente de retención también el Estado. Sí, el Estado también es agente de retención y esto, el Estado podrá ser agente de retención de las cuotas de afiliación que corresponda a los sindicatos del sector público. Esto es parte de lo que vos llamás, bueno, otra de las reformas que están implícitas en esta reforma, que es el debilitamiento de la acción colectiva. Pero, Luis, te quería preguntar, en el tuit tuyo vos redactás, bueno, algo que está en la ley, que es el fondo de cese.
planteás que es obligatorio. Efectivamente, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo lo está planteado ahí? Fondo de cese existe en nuestro país en la industria de la construcción. Se llama libreta de desempleo, seguro de desempleo, que es un sistema en el cual los empleadores hacen un aporte del 8% del salario de ese trabajador y cuando ese trabajador renuncia, es despedido, finaliza el contrato, finaliza la obra, ese trabajador se lleva lo que haya depositado en ese esquema. Los empleadores hace tiempo que vienen intentando extender este sistema a otras actividades. Estaba en la reforma laboral del 2017, que impulsó el gobierno de Mauricio Macri, volvió a estar el año pasado en la ley bases, pero en la ley bases aparecía como un fondo de cese que tenía que ser negociado en los convenios colectivos de trabajo. Claro. Y no funcionó. Ningún convenio colectivo de trabajo, no solo porque los sindicatos no lo querían, los empleadores tampoco lo querían, porque era muy caro. La tenían que poner ellos. Ahora lo que nos contaste antes, ahora la ponen los jubilados y las jubiladas y lo beneficia la asignación universal. Exactamente, ahora va a ser obligatorio, porque el Fondo de Asistencia Laboral, se llama ahora, se conforma con el 3% de la masa salarial, que los empleadores tienen que poner todos los meses a ese fondo de manera obligatoria, y de ese fondo van a salir los recursos para pagar potenciales indemnizaciones por despido. Ahora, una cuestión medio técnica, pero en el proyecto de la ley bases era caro porque se estimaba que iba a ser 8%. Y vos decís, bueno, la ley te tienen que indemnizar un año completo, básicamente poner el 8% mensual, más o menos te da eso. Vos decís, ¿cómo se llega al 3? Claro, del 3 al 8, ¿cómo resolvemos esa diferencia? Básicamente, y en esto tienen razón los empleadores, decían, vos a mí me obligás a poner el 8% mensual como si yo fuera a despedir a todo el mundo. Claro. Y yo no despido a todo el mundo. Digo, en general, las empresas no despiden a todo el mundo. De hecho, las grandes empresas tienen alguna previsión de fondos por despidos. Sí. ¿Qué previsión? Bueno, hacen cálculos que dicen, bueno, yo voy a despedir a 1, 2, el 10% de la planta, el 5%, lo que sea. Te da el 3. Hago esa previsión. Entonces, lo que hacen ahora, vos fíjate que las cuentas donde va a ir ese 3% ya no son personales, no son de cada trabajador. Es una cuenta uniforme de cada empleador. Funciona como un seguro. Justo les dio 3%, ¿no? No, chicos, claro. No me quería meter con el número, no sé cómo llegan. 2,5, 3,5, qué sé yo. Y tampoco me quiero meter sobre las comisiones que van a cobrar los sujetos que van a administrar esos fondos. Claro. En el borrador que circuló informalmente hace unas semanas, decían que esas comisiones no podían superar el 2% del remanente, del total. Ahora ese 2% desapareció, dice que lo va a regular la actividad de la autoridad de aplicación, pero va a ser mucha plata, porque imagínate que sea el 2%. El 2% de 2.000 millones de dólares son 40 millones de dólares en comisiones. Claro. Mucha plata. A ver, Carlos, enseguida quiero preguntarte cómo te imaginás esta discusión en el Congreso. Algo venimos hablando, pero ahora ya es algo muy, muy concreto. Hay un pedido, por otra parte, en el Senado. Como acá hay algunas cuestiones tributarias que deberían entrar por diputados. Ahora vamos a conversar sobre eso, pero sobre todo la mirada política del Congreso de Carlos. Dos cosas muy puntuales que leímos por arriba y que creo que son de bastante impacto. ¿Qué pasa con vacaciones y qué pasa con el tema de banco de horas o las horas extras? Son dos temas súper sensibles. El banco de horas en nuestro país ya existe. Está en la ley desde 1991. Lo que pasa es que tenía que ser negociado en los convenios colectivos de trabajo. La diferencia con este proyecto es que el banco de horas y en general todo lo referente a jornada laboral puede ser negociado a la baja en el contrato individual. Es decir, ya no con en el contrato individual, el de un trabajador con su patrón, digamos. Esa es la modificación. Y con es las un tiburón contra un pejerrey, básicamente. Con las vacaciones pasa exactamente lo mismo. Siguen siendo la misma cantidad de días entre el 1 de octubre y el 30 de abril, como está en la ley actual, pero la ley le da la posibilidad a las partes, trabajador y empleador, de que negocien libremente el fraccionamiento de esas vacaciones y su otorgamiento en cualquier momento del año. Con lo cual, vos, trabajador, vas a ir con tu empleador y tu empleador te va a poner el contrato arriba de la mesa, querés trabajar acá, tenés que firmar este contrato y en ese contrato va a decir que esa relación está sujeta a un banco de horas, esa relación está sujeta a un régimen de vacaciones que va a permitir el fraccionamiento. En lo concreto, capaz que no te toca el verano, o capaz que te tenés que ir 7 días y no 15, o dividirlo en partes. O te pueden dar 7 días la segunda quincena de marzo, 7 días en agosto y 7 días en octubre. Y banco, perdón, Hernán, que quiero entender esto. ¿Y banco de horas qué significa? Banco de horas es que se respeta la jornada máxima legal de 8 horas, pero esas 8 horas se contabilizan en periodos más largos.
Por ejemplo, esto existe en la industria automotriz. En la industria automotriz hay jornadas laborales anuales, 2.000 horas al año, que son más o menos 8 horas por día. Entonces, esas 2.000 horas al año se distribuyen de acuerdo a las necesidades de la producción de tu empleador. Si tu empleador necesita que estos 3 meses vos estés 12 horas por día, estás 12 horas por día. Los siguientes 3 meses compensás trabajando 4 horas por día. En promedio tenés jornadas de 8 horas. Por eso se dice banco de horas, porque en ese banco... Y esas horas extras de la jornada de 8 horas no te la van a pagar como una hora extra. ¿No? Te lo van a pagar como hora común. Luis, digamos, en las negociaciones progresivas que vos podés llegar a tener, ¿podés negociar hacia abajo? Negociación colectiva. Hoy el sistema lo que plantea es que un convenio posterior de igual ámbito puede modificar las condiciones laborales al alza o a la baja. O sea, hoy existe la posibilidad de negociar a la baja en el mismo ámbito. Es decir, un convenio de actividad, el convenio de alimentación, hoy, podría negociar a la baja el convenio de alimentación previa, pero siempre en el mismo ámbito. Convenio de actividad, empresa a empresa. Lo pienso por lo siguiente, a ver, vos corregime. Pienso en mi distrito, en San Martín, una pyme metalúrgica que la está pasando recontra mal, tiene la mitad o más de las máquinas paradas. Puede negociar con el trabajador que le va a venir a decir, no, dame un aumento, no tiene sentido. Es decir, cuando se siente a negociar, puede ser que finalmente el costo de la inactividad se lo transfiera al trabajador reduciéndole el salario. En un convenio de empresa. Un convenio de empresa, sí. El sistema, el proyecto actual, el convenio de ámbito inferior, o sea, convenio de empresa, prevalece en todos los ámbitos sobre el convenio de actividad. Lo que no va a poder perforar es el salario mínimo vital y móvil, porque eso está en la ley. Bueno, ya está perforado. Ahora, por ejemplo, si suponete que el salario inicial de la industria metalúrgica debe andar en 800.000, 900.000 pesos, bueno, un convenio de empresa sí lo puede romper. Podría prever un salario de 400, siempre y cuando esté por encima del salario mínimo vital. Ahora te voy a preguntar lo mismo a vos, Luis, respecto de cómo estás viendo el momento de los sindicatos. Carlos, ¿cómo te imaginas esta discusión política en el Congreso en general o lo que quieras sumar al detalle de Luis? No, a ver, lo primero que se me ocurre es que todo esto se hace usando una palabra que está totalmente, digamos, desvalorizada, porque se habla de modernización. Es decir, en principio, cuando vos te dices modernización, vos decís, ¿cómo voy a estar en contra de modernizar? ¿Cómo puede ser que modernizar sea sinónimo de sacar derechos? Modernizar tendría que ser aumentar derechos, porque estás en una etapa del mundo donde se incorpora tecnología, donde se incorpora ventaja de todo tipo para la producción y demás. La gente tendría que trabajar menos, ganar más, al revés. Por eso yo empecé con los 60.000 esos, que en definitiva es lo que marca. El problema de fondo es cómo se acumula y cómo se distribuye, siempre. Todo termina ahí. En definitiva, no es que son perversos porque quieren joder, son perversos porque quieren quedarse con otra parte de la torta, cómo se reparte la torta. Claro, lo que te ofrece este proyecto de reforma laboral es que esto conceptual que hablamos permanentemente está muy a la vista, ¿no? Claro. Esa transferencia de recursos. Vos fíjate, Carlos decía modernización, una pastillita. Derogan la ley de teletrabajo y no la reemplazan por nada. Y el teletrabajo es algo que está súper extendido. Regularlo de alguna manera. No, se deroga la ley y no se reemplaza por nada. Dijo que no funcionó, fracasó, dijo. ¿No? Pero no la reemplazan por nada. Y Carlos, ¿cómo te imaginas la discusión política en este Congreso? Mirá, déjame decirte una cosa. El gobierno de Macri entró en crisis con la reforma previsional. Hasta ahí venían al trotecito. Y cuando quiso llevar adelante... El 17, después de las elecciones de medio término, curiosamente, cuando quiere poner en práctica la reforma previsional, tiene la reacción popular que tiene y toda la debacle que le viene después. Seguramente también leyendo que el resultado electoral le daba licencia margen, social para esa reforma. El envión de hoy. Hagan memoria, muchachos, todos pensaban que el 2019 era trámite. Perdimos la memoria. El 2019 era trámite cuando fue la elección de medio término. A favor de Macri. A favor de Macri, sí. Claro, ganaba al galope, caminando. Entonces, primera cosa, tengamos memoria. Segunda cosa, yo creo que la reforma laboral que intentan puede
ser para este gobierno lo que fue la reforma previsional para el gobierno de Macri. Es una definición fuerte. ¿Eh? Sí, para decir puede ser, voy a decir una cosa. O la CGT y la CTA llaman a una gran movilización para el 18, es decir, para dentro de una semana. Contrariamente, ¿qué decían los diarios de hoy a la mañana? Que el gobierno, suponiendo que a los sindicatos los arreglaba con el tema de aflojar en lo de la cuota sindical, da marcha atrás y saca el tema de la cuota sindical, diciendo con esto tranquilizo y puedo avanzar en todo lo demás. Bueno, pareciera, primera impresión... Hay que ver, ¿no? Pareciera, primera impresión, no le salió. La reacción de hoy no es, bueno, no hay problema, sino nosotros rechazamos esta reforma laboral íntegramente tal como es. ¿Sabes que tengo ganas de meterle matices a eso? Ya sé, ¿no? Pero creo que te vas a equivocar otra vez cuando metas estos matices. Otra vez, dijo. Otra vez, sí, claro, porque es así. Según donde lo mirás. No podría no hacer nada la CGT. No podría no anunciar nada la CGT frente a una situación. Vos ayer creías que no iba a hacer nada. Y hoy tenés el anuncio de un paro. Está bien. En 24 horas. No, movilización. Una movilización. Sí, nada menos. Razones le sobraban a la CGT para hacer movilización de lo que estaba pasando. Ayer, no hace un mes ni dos, sí. Ayer creías que no iba a hacer nada. Hoy tenés esta situación. Por lo menos reconoceme que hay un matiz. No recuerdo ayer haber dicho que no iban a hacer nada. Ayer, sí. Pero bueno, bien, la cinta Gonzalito. Pero yo tengo si me decís, ¿le tengo desconfianza a la CGT? Le tengo desconfianza a la CGT. ¿Puedo una pregunta, Carlos? Sí. El asunto es si Carlos te puede dar la respuesta. La experiencia legislativa. ¿Por qué privilegian meter la reforma por el Senado y no por diputados? No tengo idea. No, ¿y qué querés que te diga? No tengo idea. ¿Cómo banco el no sé? ¿Cómo banco el no sé? Pero, ¿por qué tengo que saber todo? No, yo le he preguntado, me parece un tema importante. Yo podría pensar que porque dividieron y dicen esto entra por el Senado, esto por diputado y ganamos tiempo porque queremos aprobarlo rápido. Si ponen todo por diputado, van a la cola uno de otro, entonces... Porque yo también me hice la pregunta, Hernán, por eso te lo contesto así, porque dije, ¿para qué? En el Senado no tienen una mejor relación de fuerza que en diputado, aparentemente, como para pensar que tienen más chance de que se le apruebe en el Senado que en diputado. Así que no tengo otra hasta aquí. Pero lo de la celeridad es importante. Claro, están apurados, porque están por el otro lado el tío Donald que le dice, che, yo los hice ganar y iban a... y ver cuánto le dura la inercia de lo que trae, el efecto electoral. Sí, porque sobre todo en el Senado, bueno, en diputados también, en realidad la presión que puedan ejercer sobre los gobernadores creo que puede tener más efecto ahora que cada día que pasa. Igual vos viste que no la tienen sencilla, porque hay un montón que tienen ganas de apoyar, pero que piden a cambio que le ayuden a resolver los problemas que tiene. A cambio de nada, es difícil que le den el apoyo. De hecho, la CGT apuesta a mostrarle fuertes argumentos a algunos gobernadores, puntualmente quiero Provincias Unidas, respecto de a cambio de nada, vos lo tenés. Porque, a ver, Milei dijo el domingo, el proyecto de país que nosotros pensamos es un país dedicado a la minería, los combustibles y el agro. Si vos mirás los territorios donde vive el grueso de la población, solo tienen el agro. No tienen ni minería ni combustible. Por lo tanto, tienen un problema, tienen un problema estructural y de perspectiva. Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, tenés poquito de minería en Buenos Aires, pero poquito. ¿No? Pero nada, desde el punto de vista estructural. No es cobre ni oro, claro, ni nada. Sí, por eso. Entonces, ojo, porque además de las ganas de apoyarlos, están los temas que cada uno de esos gobernadores tiene en su gestión. Y le dice, che, me tenés que garpar la coparticipación que no me estás dando, no me diste nada de obra pública, no me dan... Lo de las cajas, hay 13 provincias
que tienen cajas que no fueron transferidas y que no le están dando la guita. Cajas previsionales. Cajas previsionales. Y que tienen entonces un agravamiento del problema para atender a sus jubilados provinciales. Transferime la plata, que si no, no puedo. Con un agravante, entiendo, no he leído todos los artículos, así que quizás se me pierde algo, pero la reducción del impuesto a las ganancias corporativas a las sociedades le pega a la recurso de coparticipación. Perdón. Y la baja de las retenciones, que incluso tiene que ver con el tratamiento del presupuesto, digo de paso, el presupuesto. El presupuesto está calculado con una inflación anual del 24%, para lo cual, para que sirvan los datos para la producción del año que viene, diciembre tiene que dar menos 2,7. Parece difícil. Parece difícil. Menos 2,7 tiene que dar diciembre con el dato de noviembre de hoy. Por otro lado, está calculado con un tipo de cambio a diciembre de este año, así a fin de este mes, de 1.300 y de 1.426 a diciembre del 26. Ese es el cálculo sobre el cual están hechos los ingresos y los gastos del proyecto de presupuesto. Parece que no le va a dar, claro. Pero además no está tenido en cuenta el 2% de rebaja de las retenciones, que sin entrar a discutir, es una baja de ingresos. Y como el resultado debe ser de equilibrio fiscal, tiene que haber ajuste en los gastos. Es decir, tienen que seguir recortando del lado del gasto. Entonces, ¿cómo hacen para darle a los gobernadores lo que le están pidiendo a esos gobernadores que tienen ganas de apoyarlo, pero le dice, dame a cambio lo que me permite justificar que te apoyo? ¿De dónde lo van a sacar? No le cierran los números por ningún lado. Y eso no es solamente ATN. No, que ATN. Esas son las cajas que vos decías, las obra cajas, la obra pública, pública, claro. todo eso. Creo que ahora vamos a volver a esto cuando avancemos sobre importaciones, sobre detenernos un poquito más en el análisis de inflación. Antes de despedirlo a Luis. Pero en el modelo, déjame cerrar eso. Cuando yo dije modelo, minería, combustible y agro, decime qué genera empleo para reemplazar todos los empleos que se pierden con la desindustrialización, con la apertura importadora, con todo lo que entra de importación, que reemplaza lo que se produce aquí, con todo lo que viene en las valijas de los turistas, que con un dólar atrasado siguen privilegiando esa clase media que compone ese 20% de arriba, que yo ni siquiera lo digo en tono de reproche, porque en definitiva están ahí y aprovechan una situación. El gobierno tiene que poner las regulaciones que hagan que eso deje de ser favorable. Pero mientras eso suceda, la industria nacional se va a seguir desarmando y eso va a generar desempleo y ese desempleo va a generar menos aporte a todo esto que vos decías hace un ratito, pero además va a generar más déficit fiscal. Y por ende más ajuste. Y además va a generar caída del consumo y entonces hay que seguir ajustando del otro lado. No tiene forma de resolverse sin la reacción de los ajustados. Y ahora, termino Carlos, siempre vos ahí. hablabas antes de distribución. Por lo que yo interpreto de lo que dicen ustedes y lo que uno lee, y corríjame, ustedes incluidos por supuesto también, esto atenta no solo contra la distribución, sino contra el crecimiento. Obvio. Digo, mi ley, no. Puede ser que el año que viene la economía crezca en términos de PBI, porque efectivamente le den todo lo que ellos están pidiendo regulado desde el punto de vista de las leyes, y tengas inversiones en minería, y tengas inversiones en combustible, que cuando hagas la cuenta del PBI te dé que el PBI creció. Pero si el PBI lo tienen esos 60.000, ¿para qué te sirve? En definitiva, si el crecimiento no viene acompañado de distribución, ¿a quién le sirve ese crecimiento? ¿Se la van a llevar en pala más? ¿Van a juntar más guita los que con el RIGI van a venir, que no van a pagar impuestos porque tienen un régimen especial impositivo? Pueden remesar. Pueden remesar porque tampoco tienen que dejar los dólares acá. Insisto que ahora seguimos profundizando. Pero no van a remesar entrada, porque la inversión en minería es a 3, 4 años. Entonces, de entrada vos vas a tener, claramente podés tener un crecimiento. Y podés tener también que en las provincias mineras haya alguna generación de empleo, porque esas mineras y los servicios adicionales que
que tienen alimento, alojamiento, servicios de todo tipo, genera una creación pero nunca de empleo. para compensar la destrucción general. Te lo pongo en números. Sí. En la última década el empleo formal en Claro. el sector privado en Neuquén creció un 30%. Claro. Es muchísimo. Claro. En el resto del país cayó un 2%. Claro, pero además en términos de vaca número, el muerta no te 30% mueve. de Neuquén son muy poquitos. Sí, Claro. para la provincia para la muchísimo. provincia muchísimo. Para el total del país, Por eso te no digo te que mueve la eso película. puede volver a pasar y ellos te sigan vendiendo ese discurso, el éxito. A ver, ese antes de discurso. despedirlo a Luis, insisto, y seguimos charlando Sí. con Carlos, con Martín y con Hernán. Lo que quieras sobre esto que acabamos de conversar y después te pregunto cómo estás viendo vos, que sos un analista de los momentos también de los sindicatos, la lectura política de su situación frente a este desafío. Primera cuestión, volver a poner sobre la mesa que la legislación laboral, sea protectoria, sea flexibilizadora, no tiene impactos significativos en el empleo. Ni crea ni destruye, opera en los márgenes y mejora o empeora las condiciones del empleo que ya existe. Pero una reforma laboral no va a hacer que crezca el empleo, ni tampoco va a hacer que se destruya el empleo. No pasa por ahí. Eso está mucho más vinculado con la actividad económica. Lo dice Luis Campos y lo dice Carlos Melconian. O sea, acá hay consenso transversal, por supuesto. Es que no hay mucha, a ver, no hay mucha ciencia en esto. Está bien. Si la economía crece, es posible que crezca el empleo. No es automático. Lo venían diciéndolo recién, la primera mitad de los años 90. La economía argentina creció mucho y el desempleo también creció mucho. Claro. Porque si esa economía crece a partir de sectores que no demandan mucha fuerza de trabajo, posiblemente no tengas procesos de creación de empleo asociados a ese momento de crecimiento económico. Entonces, la primera cuestión es esa. Segunda cuestión, podemos discutir el modo de regulación de las relaciones laborales, pero si no discutimos en paralelo y primero, te diría, un proyecto productivo, vamos a estar corriendo atrás de una discusión que no tiene mucho sentido. Porque de vuelta, pensar un modelo de regulación de las relaciones laborales, si al mismo tiempo, si no definimos previamente qué va a producir Argentina, de qué vamos a trabajar las personas que vivimos en este país, no tiene mucho sentido discutir la legislación laboral. Obvio, vamos a discutirla, vamos a tratar de que sea la mejor posible. Pero si Argentina no rompe con una lógica de estancamiento económico que ya lleva 13 años, Argentina no crece desde el 2012 y como tendencia no crece de manera sostenida desde 1976. O sea, en los últimos 50 años de toda América Latina y del Caribe, Argentina es el cuarto peor país en materia de crecimiento de PIB per cápita. Los tres que tuvieron peor comportamiento que Argentina en los últimos 50 años son Haití, Nicaragua, que tuvieron problemas un poco más serios que los que vivimos nosotros, y Jamaica. El resto de la región creció mucho más que Argentina. Entonces, eso, lo que estamos viendo hoy es el producto de esos 50 años de un estancamiento económico que tiene que ver con Argentina no resolvió una manera virtuosa de integrarse en el mercado mundial que cambió a partir de los años. Por lo menos no generó los consensos suficientes para que eso sea estable. Ha tenido momentos distintos. Sí, lo que pasa es que tuviste idas y vueltas, pero no se consolidó nada sostenido en el tiempo. Y la segunda cuestión, por ahí yendo a tu pregunta, me parece que posiblemente vaya a haber una reacción fuerte de parte del movimiento obrero organizado en su sector formal, y eso dialoga con la tragedia de la clase obrera de los últimos 50 años, que es que cada vez tenés más trabajadores y trabajadoras que quedan por fuera de esas relaciones asalariadas formales. Y a esos trabajadores, esas trabajadoras, hablarle de derechos laborales es muy difícil, porque dicen, yo esa discusión la vengo viendo de afuera de la ventana desde hace muchos años. Esto no es el principio de los años 90, cuando esos trabajadores que salieron a la calle eran los despedidos de YPF, los despedidos de Entel. Ahora son trabajadores, trabajadoras que ellos no tuvieron tal vez nunca un empleo formal, sus padres nunca tuvieron una indemnización. Nunca tuvieron una indemnización. Que son los casos que Entonces, eso es parte de una no tragedia. tenés Cutralcó comprando remises. Exactamente. Es eso. Eso es parte de la tragedia de la clase obrera en nuestro país y me parece que es un desafío muy grande para las organizaciones sindicales tratar de generar estrategias que interpelen, que integren a esos trabajadores y trabajadoras que muchos de los cuales todavía tienen cierta expectativa con este gobierno, pero bueno, eso se va a ir agotando porque efectivamente esto es un proceso económico que a esos trabajadores te prometo que es la última y te liberamos. Para esos trabajadores de plataforma, ¿esta reforma les habla? A los trabajadores de plataforma les habla y les dice van a seguir como hasta hoy, no van a cambiar nada. Yo te diría que peor, porque van a tener
Me refería van a tener la competencia, entre comillas, de los despedidos de los trabajos formales. Efectivamente. Claro. Directamente van a seguir como hasta ahora. Indirectamente pasa lo que dice Martín, que es que van a tener más trabajadores y trabajadoras en su bicicleta, en su moto, en su auto. Va a haber menos pedidos. Que dejan de ser consumidores. ¿Cuánto puede haber? Yo veía el otro día de una de estas empresas, tiene 43.000 repartidores. No hay límite, Carlos. Porque para la empresa no es un problema. No, para la empresa no. Lo que hacen falta son consumidores. ¿Quién va a seguir? ¿Cuánta más gente? Porque si crecen los desempleados, bajan los consumidores, ¿cuánta más gente va a seguir comprándole? Pero no solo crecen los desempleados. No. Traía Hernán el caso de una pyme en San Martín que puede negociar con un convenio colectivo de empresas salarios a la baja. Ahí por ahí no tenemos desempleados, pero vamos a tener menos masa salarial. Claro. Es lo mismo para lo que yo digo, baja el consumo. Menos consumo. Es lo del bicicletero, hay que importar consumidores. Claro. Te pongo otro ejemplo de nuestra historia reciente. Entre 2020 y 2025... Tenemos que importar consumidores que trabajan en sus países de origen. Entre el 2020 y 2025, el empleo formal de trabajadoras de casas particulares cayó más de un 10%, un 12, un 13%. Es muchísimo, es una caída brutal. Es el único sector que no se recuperó después de la pandemia. ¿Por qué pasó eso? Porque los empleadores de las trabajadoras de casas particulares son trabajadores. Y esos trabajadores perdieron el empleo y fundamentalmente perdieron mucho salario. Entonces, eso sí derrama para abajo. ¿Por qué? Y porque hiciste ajuste. Si cayó tu salario un 20%, ¿qué haces? Algo tengo que recortar. A esa trabajadora que venía a cuidar a tus hijos o a trabajar 5 días por semana limpiando, bueno, ahora viene 2, ahora viene 3. Y esto se ve muy claro en las estadísticas. Una última. Sí, depende. Y esta y Pero, la soltamos. A ver, no, en el acuerdo de mayo que publicaron estos días y demás, decía, hay un párrafo que dice que Cristian Ritondo habría presentado, quería presentar un proyecto vinculado a los trabajadores de plataformas y demás. En el texto de la ley no hay nada de eso. Sí. A ver, no bien proyecto de ley. No bien detalle el proyecto de Ritondo. Lo que sí leí es que el capítulo sobre trabajo en plataformas que está en el proyecto de ley reproduce a grandes rasgos lo que era el proyecto de Ritondo. Pero hay en el proyecto de ley que presentaron hoy, hay un capítulo sobre trabajadores. ¿Implica asegurar a los trabajadores o alguna cosa? Hay está la posibilidad de un seguro, pero es un seguro que las partes van a decidir si quieren quién lo paga y si lo quiere. Digo, no hay una obligación de contratar ese seguro y va a depender mucho de la negociación de las partes, o sea, que no es tal negociación. Es el que pedalea en la bicicleta contra Juan Rapi. Contra el señor Rapi. Luis, un lujo. Gracias de verdad. Gracias por el esfuerzo, muy claro además. Bueno, seguimos charlando sobre estas cuestiones. Vamos a agregarle el deterioro de los salarios en función de los aumentos de precios. Nos metemos en el dato de inflación. Hernán, si querés, tiramos un par de elementos aquí y lo charlamos en la mesa. Ahí está, el índice noviembre 2025, 2,5%, que dice que a priori. Bueno, a ver, la primera cuestión que hay que decir es, desde mayo de este año, que la inflación se viene incrementando. 1,5, 1,6, 1,9, 1,9, ese fue un mes que quedó igual, 2,1, 2,3, 2,5. Sí, la curva es ascendente. Ahora lo vamos a ver. Me detengo un segundo en esto, 2,5. Ahí marqué la inflación núcleo. ¿Se acuerdan que Milei hablaba de la inflación núcleo? Núcleo es lo que no está regulado ni lo estacionalizado. Exacto. Lo estacional. Y él hacía mención, uno podría decir, la inflación núcleo pretende aproximarse a cómo se moverían los precios sin ningún tipo de intervención, ni cuestiones temporales, ni nada. Es decir, cómo se funcionaría... Estado de naturaleza. Claro, en la cosa liberal. Sí. Bien, sí, sin ningún tipo de intervención. Bueno, dio 2,6. Había dado 2,2 el mes pasado. Si querés pasemos a la siguiente. ¿Sobre esto, Carlos, puntual? ¿O seguimos? ¿O terminamos el informe? Dale. No, repasamos un par de datos. Esto es lo que te mostraba recién, cómo va subiendo. No es que se dispara, es cierto. No, pero la tendencia es clara. Sí, una tendencia clara. Hoy varios chicaneaban con que, bueno, Patricia Bullrich mostraba los carteles, no, pero eso, muy por debajo de estos valores. Lo tienen, ahí lo pueden mostrar. Pero, sí. Digamos... Ahí está, mirá. Ahí está, bueno. Sturzenegger, Bullrich, denunciando, septiembre del 2015, 1,92. Y en un contexto Octubre, muy distinto, 1, además. 52, en un contexto de actividad económica, de salario, muy distinto. Sí, ¿no? Definitivamente. Ahora, el dato es que si vos aspirabas a ir hacia el 1, bueno, desde hace varios meses que la cosa va para el otro lado. Sí. Bien, de nuevo, no se te desbocó, lo que sea,
influenciado este mes por dos o tres cuestiones, tres cuestiones en particular que se notan a todas luces: frutas y verduras, naftas, carne, y si querés agregarle servicios, que va a venir un poco más picado en los próximos meses. Fíjate la que sigue, bueno, va en el mismo sentido. En realidad, acá hay un dato medio sutil que apenas se nota, hay que leer los números allí para verlo en esto, pero me parecía importante. Es el primer mes de que asumió Milei que cuando mirás la interanual crece, no baja. Muy poquitito, en el margen, de 31,3 pasa a 31,4. Digamos, lo que está claro es que se planchó ahí. Así que encontrás una especie de resistencia. O sea, octubre contra octubre del año pasado y noviembre contra noviembre del año pasado. Claro, exactamente, empezás a ver eso. Quizás en diciembre del año pasado había dado 2,7. Si da 2,5 le va a volver a bajar, pero estás en ese nivel, 31 en términos interanuales, y medio que pretende quedarse ahí. Si querés te muestro la última, creo que son los rubros, ahí los tenemos. Bueno, un poco lo que te decía hace un ratito. Servicios, que vuelve a estar al tope. Y el segundo, y esto es transporte, pero el tercero, me detengo un segundo en el tercero, 2,8 alimentos y bebidas. 2,8. Elevado. Salió hoy además canasta básica alimentaria. ¿Sabes cuánto dio? 4 y pico. 4,1. Es decir, vuelve, cuando vos ves alimentos, la canasta básica alimentaria es una parte de los alimentos, si querés, para un sector de menores ingresos y demás, pero el salto es 4,1, es importante, te pega sobre la pobreza. Es cierto que en los meses previos había estado muy moderado. O sea, le pega mucho a quienes lo que tienen lo gastan en la canasta básica. Y cuando vos mirás en la interanual, viste que recién te hablaba, la inflación quedó 31,4. Sí. Bueno, en el caso de los alimentos dio 31,1. Es decir, vos venías viendo que los alimentos se movían en general por debajo del promedio de precios y ahora empalmó con el promedio de precios. ¿Bien? Y es el efecto de esto. Diciembre preocupa porque la carne volvió a dar un salto, los combustibles volvieron a incrementarse incluso hacia finales del mes. Hay una cosa ahí, el micropricing, muy lindo el nombre, pero no, la verdad nos perjudica mucho a todos. Eso es que día a día puede ir aumentando un poquito, pero se va acumulando el aumento. Y además vos no podés saber qué está pasando. Claro. Y después vamos a traer el videíto cuando lo explica Marín. Es insólito, vos decís, ¿en serio me va a hacer esto? Porque explica algo así como diciendo, bueno, si viene Martín y se pone ahí, y yo te pregunto, a ese Martín, aumentale, ponele 4% más. A ese, sí, a ese. ¿Qué surtidor es? El ¿Así 3. lo explica? Lo explica así. Lo explica así. Es tremendo. Y decís, bueno, y me dice, pero no se va a tener que preocupar en qué horario venir o nada, o cuánto aumentó, porque total es más o menos lo mismo, sería la conclusión. ¿No? Ya no vale la pena preocuparse. Carlos, mirá sobre el dato de hoy de inflación. Bueno, no, para ampliar o complementar, creo que el informe es bastante completo. Los estacionales subieron 0,4, tirando para abajo. Le ayudaron. 0,4. Que ahí no es un tema de políticas públicas ni de 0,4, que le tira para abajo bastante el promedio. Y servicios, todos sabemos que está subponderado en el índice real de la gente, es decir, tanto así que lo van a cambiar en los primeros meses del año que viene la manera de construir el índice, porque servicios aumentó acumulativamente muchísimo más que el resto de las cosas. Por lo tanto, su ponderación, servicio, para que esté claro, luz, agua, gas, transporte, digamos, ¿no? Que esos son los rubros principales que están ahí están metidos. Todo eso creció muy por encima de la inflación, muy por encima del aguache, muy por encima de cualquier cosa que quieras tomar. ¿Y ustedes tienen el número en el CEPA de cómo podría modificarse? ¿Cuántos puntos habría que sumar? Iba a hacer ahora el cálculo, pero la verdad que hoy no llegué a hacerlo, de cuánto debería ser el 2,5. Pero desde la asunción de Milei para acá estás arriba de 10 puntos de inflación adicional. Claro. Por eso te estoy diciendo que más allá de las estadísticas, desde el punto de vista del bolsillo de la gente, es la realidad la que manda, porque el señor no paga el 2,5 más, paga el precio de cada una de las cosas.
Y si subió el colectivo como subió, tiene que garpar lo que vale el colectivo. Y si subió la nafta, si tiene un autito, tiene que pagar lo que subió la nafta. Es decir que la realidad objetiva para la gente es peor que el índice, sin decir que esté manipulado, sino por cómo está confeccionado, con seguridad no refleja la forma en que afecta a la gente de verdad. Claro. Yo suelo decir que hacen un abuso metodológico. Bueno, por ejemplo. Bien, porque no es que truchan los números, pero a sabiendas de que no es representativo, como dice Carlos, vos seguís usándolo, ¿no? Es decir, incluso te aprovechás confesado por el propio INDEC, digamos, ¿no? Que sabe que lo tiene que cambiar desde hace mucho tiempo. Y lo tiene ya armado hace varios meses. Sí. Lo tiene armado hace varios meses. Y esta cosa de que la canasta alimentaria aumentó el 4%, 4,1%, ese es lo que mide la capacidad de los pobres. Claro. Es decir, ¿dónde te pega? ¿Dónde le pega? Claro, a los que solo pueden comprar eso, ¿no? A los que lo que pasó con vestimenta o con turismo o con recreación, ¿verdad? Le importa muy poco porque es neutro para eso. Bien. Me quiero tomar un minutito antes de cerrar el bloque e ir a la tanda. Porque Carlos Heller, el 9 a la noche, ¿fue martes? ¿9? Sí. Martes 9. Publica, cerca de las 11 y piquito, estábamos cerrando ya QR, publica una carta de despedida de su función como diputado nacional, que hemos compartido en algún tramo, pero dice hasta mañana. Y en ese hasta mañana dice, y ahí irá mi vocación militante. Ya estamos en el mañana. Esto es parte de eso a lo que ahora te vas a dedicar. Ahí estamos viendo. Y hasta mañana era el título de la Hasta mañana era el título, porque yo estaba escribiéndolo a la noche del martes, que me convertí en calabaza. ¿Se puede scrollear hasta el final? Que quiero ir a las 23:59 me convertí en calabaza. Juli, si podemos, ir hasta el final. Y creo que Martín también algo quería decirle, no sé si a Carlos o a la audiencia. O usted diga si ahora o después del... Es el momento. Ahora. Bandera largada. Vos, Carlos, ni siquiera tenés que opinar. Si querés opinar sobre lo que yo voy a decir. No va a hablar del Racing Boca, te quiero decir. Me voy y vuelvo. No va a hablar del Racing Boca. Nobleza, eso no. Yo creo que Carlos, si querés no te lo digo a vos, entonces lo digo a la Cámara. Que Carlos Heller no siga en la Cámara de Diputados es un caso de miopía política. No quiero ser injusto con todos los diputados y diputadas, digo, para dar 2 ejemplos nada más. Y para dar ejemplos de un tema, por la Comisión Libra, acá vinieron Germán Martínez cuando nadie creía que iba a haber Comisión Libra, y Julia Estrada a contar el final de lo que pasó con la Comisión Libra. O sea, doy 2 ejemplos de gente activa de Unión por la Patria. Ahora, sacar un tipo con capacidad de articulación, capacidad de negociación y experiencia es miopía política. Solamente eso, y suerte. Tenés O sea, como dicen los Beatles, nos veremos aquí, allá y en todas partes, pero hay una parte donde vos no vas a estar que a mí me parece un error. En esa nota que ustedes mostraron, en el cierre, lo digo. A ver, ponelo, Juli, lo digo, ¿no? Y lo compartimos. Hubo muchos destellos y momentos de gran épica. Todo eso y mucho más me llevo en el corazón. He sido feliz haciendo lo que me tocó hacer. Lo hice con convicción, con energía, con determinación. Por supuesto, hoy no termina nada. Hoy vuelve a comenzar todo. Seguiré militando como lo hago desde hace más de 70 años. Tengo muchas invitaciones a dictar conferencias en el país y en el exterior. Esto a mí me conmueve. Me esperan cientos de reuniones con jóvenes, porque me imagino esa charla conociéndola a Carlos desde el afecto además, ¿no? Debo atender los pedidos de charlas con compañeros y compañeras del Partido Solidario, al que quiero ayudar a crecer. También las solicitudes de intercambios con militantes de otras organizaciones del campo nacional y popular y democrático. Y esto. Hoy me toca despedirme, pero solo hasta mañana, que sería hoy. Mañana seguiremos con lo que no abandonaremos nunca, la pasión por transformar la Argentina. Y acá estamos, Carlos. No hay que agregarle nada. Gracias. Me voy. Nos reencontramos el jueves. Está bien. Nosotros vamos a la pausa. Pues acá seguimos. Mirá vos el destino de Heller, que le tocó decir hasta el jueves que viene, como lo hacía, ¿no? Algún otro comunicador en su pero momento. además, yo dije hasta mañana el martes y ayer ya estaba haciendo... Es un mañana conceptual. Conceptual. Sí. Vamos a la pausa. Al regresar, Venezuela. La situación en Venezuela, que es la situación de disputa de la región. Vamos a conversar con Martín Granowski y vamos a hablar con Hernán de uno de nuestros segmentos preferidos, Fideo de Albaña. Conocer el mundo en los supermercados de la Argentina. Podría ser la bajada o el subtítulo. Ya venimos.
Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Tener la nueva línea Philco Inverter Pure Energy, que usa IA para diagnosticar la calidad del aire y renueva el ambiente con una brisa pura del exterior, es darse un gusto en vida. Los gustos en vida. Philco. Lindas son las avenidas iluminadas como un río de neón. Las personas que nunca se entregan al sueño. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Hay casa, hay freezer, hay helado, hay chocolinas, hay dulce de leche, hay helado chocotorta. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Con Telecentro, esta Navidad se aburre el que quiere. Muy bien, seguimos en QR. Quiero decirles que este primer bloque de QR, y lo digo con total humildad, Heller, Campos, Granowski, Lecher, para mí de esas cosas que en estos tiempos nos vienen muy bien. Por eso yo le decía en el arranque del programa, hoy tengo muchas ganas de escuchar a ver cómo esta mesa sintetiza, desmenuza, complejiza una jornada como la de hoy, ¿no? Que es la de una presentación de un proyecto de reforma laboral, pero es mucho más que eso como lo hablamos. Bueno, también es mucho más que eso lo que está pasando entre Estados Unidos y Venezuela. Yo diría lo que Estados Unidos está haciendo con Venezuela. Vamos a ver qué nos cuenta Martín Granowski. ¿Por dónde decís empezar, Martín? Empecemos por lo último, que es lo más fuerte, porque además no sé si esta imagen va a pasar, ya está en la historia, pero va a pasar a la historia. Es esta. Esto es lo que sucedió estos días, que es las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que ya habían hecho un enorme despliegue en el Caribe, sobre todo sobre la base del portaaviones USS Gerald Ford, que fue un presidente. Lo que hicieron es hicieron un abordaje directamente a un buque tanque petrolero con petróleo de Venezuela. Ahí vemos cómo bajan del helicóptero para el abordaje, sin resistencia, dicen las hollywoodense, digamos, sí, claro, ¿no? Sin resistencia, obvio, ¿cómo va a haber resistencia? Es eso, más bien. ¿Qué te vas a resistir a la flota más grande del mundo, con el portaaviones más grande del mundo,
con helicópteros haciendo un operativo comando en medio del Caribe. Ahora, esto no pasa todos los días, digo, porque uno podría decir, ¿esto es habitual? No, no es habitual. No es O sea, esto es un hecho grave. Esto es un hecho grave, único, raro, hasta el punto... Vos lo citabas a Sergei Lavrov al principio, al canciller ruso. Sergei Lavrov es uno de los diplomáticos más experimentados del mundo, respetado por sus adversarios, por sus enemigos. Estamos hablando de palabras mayores, nivel 1. Y Sergei Lavrov dijo, no con las palabras que lo estoy diciendo yo, sino mucho más técnicamente, hizo un repudio por violación de normas de derecho internacional y por violación de usos y costumbres directamente. Es decir, esto no se hace. Esto no pasa en el mar de la China, esto no pasa... O sea, los rusos vieron la situaciones... escena, Claro. Alguien en el Kremlin tocó un botón y el Exacto. canciller dijo, esto no se hace. Sí, porque además los rusos, ya que vos lo decís, el que era embajador en Buenos Aires no fue a Moscú, se fue directamente a México. El país más importante para Rusia es México. Es decir, que ahí tenés un puesto de observación. Yo no sé si el ex embajador en la Argentina es el que informó, no hace falta esto. Entiendo. Digamos, esto no estamos espiando nosotros, esto lo estamos viendo por televisión. Y además hay otra cosa, Trump quiere que se vea esto, que es el otro elemento. ¿Habrá otras maniobras que son encubiertas en Venezuela o no? No lo sé. Esto es una decisión, que es hacerlo y que se vea. Es fuerza y demostración de fuerza, las dos cosas. Este es un elemento. Ahora, esto es guerra y petróleo. Son dos palabras. Agresión y petróleo. Fíjate por qué petróleo. Porque uno se pregunta, bueno, ¿y qué quiere Trump en el fondo? ¿Qué aspira a lograr? Y acá tenemos lo que hay en el fondo. Por lo menos un indicio. Una de las mayores reservas de petróleo del mundo tiene Venezuela, si no la mayor. 303.000 millones de barriles, 17% del petróleo crudo del planeta. Uno podría decir, y esto es imposible, porque en un momento... O sea, hay mucha literalidad en la escena del barco. Exactamente, sí, por eso digo que es... Uno podría decir, ¿es una metáfora? Sí, es una metáfora, pero más o menos. Es guerra y petróleo, son las dos cosas juntas. Es agresión y petróleo, agresión a un buque petrolero, ya no es a la... O sea, fíjate que hasta ahora estábamos hablando de lanchas en el Pacífico y algunas en el Caribe. Ametralladas, violando normas de derecho internacional, porque hasta hoy no hay ninguna evidencia de que quisieran atacar a los Estados Unidos y ni siquiera hay evidencia de que fueran narcotraficantes. Claro. Pero vamos a suponer que lo fueran, digo, así no se arregla ni el narcotráfico ni se combate a los narcotraficantes como delincuentes. Que creo que es lo que dice el canciller ruso, ¿no? Claro. Esa no es la manera. Demos la pelea con el narcotráfico, pero colectivamente por supuesto. Y bajo las reglas que corresponden. Por supuesto. Bueno, acá hay un elemento y uno diría, no hay posibilidad, diría uno, de asociación, porque Chevron en algún momento estuvo asociada al gobierno venezolano. Chevron vino a la Argentina en tiempo de Cristina, ¿no? Sí. Sí. ¿Hernán? Sí. Bien. Uno de los dos gobiernos de Cristina, Chevron hace inversiones en la Argentina. Chevron, una de las principales petroleras norteamericanas. Y uno diría entonces, ¿y por qué en Venezuela no? Porque evidentemente, por lo menos hasta ahora, yo no hago pronósticos, usted sabe bien, Caruso, por lo menos hasta ahora eso no aparece en el escenario. Yo no sé si va a aparecer o no va a aparecer después, pero por lo menos hasta ahora lo que Estados Unidos quiere es cambio de régimen, cambio de gobierno, y cuando uno dice cambio de régimen y cambio de gobierno y lo une al petróleo es, yo Estados Unidos no quiero asociarme con vos Venezuela o con vos Estado venezolano. Hasta ahora por lo menos, salvo que esto cambie, es yo quiero las reservas, quiero manejar las reservas. ¿Qué es lo que pasaba antes? Hasta que, no quiero hacer historia muy vieja, pero es lo que pasaba antes, hasta que el tercer gobierno de Carlos Andrés Pérez, miseria, porque había colas en Caracas, en uno de los aeropuertos, para que la crema más rica, que era uno de esos 60.000 del que hablaba Carlos, serían algunos menos en aquel momento, la crema más rica se iba de fin de semana a Miami y volvía en avión propio, en avión privado. Eso era Venezuela. Yo no digo que hoy sea una panacea ni un paraíso. Lo que digo es, ¿hay caminos intermedios? Bueno, no es este. Eso es petróleo, que explicaría una parte de lo que vimos antes con el ataque al buque tanque. Minerales, potencia minera, fíjate. Viste que se habla de tierras raras, que en realidad son minerales, que yo no podría repetir de memoria. Son 32 elementos químicos que se usan básicamente en tecnología, para celulares, para comunicaciones y para armamentos. De esos 32, Venezuela tiene 27.
las famosas tierras raras. La Argentina tiene una parte, los propios Estados Unidos tienen, Rusia tiene, China tiene. Venezuela tiene 27 de 32. Oro, la cuarta mina de oro más grande del planeta. Coltán, para fabricación de nuevo, tecnología y electrónica. Hierro y bauxita. Está todo. Está todo. ¿Cuál es el problema de Venezuela hoy? Le falta tecnología, le faltan ingenieros, digo, tiene un montón de baches. Tiene un montón de baches. Por eso digo, una asociación sería posible. De hecho, hubo en algún momento una asociación con la Argentina, digo, el INTA en términos aéreos mandó técnicos. Bueno, una asociación con los Estados Unidos también sería posible. Perfectamente sería posible. Hasta ahora no ha sido... O sea, vos lo que decís es, Estados Unidos está buscando en Venezuela, por la fuerza, lo que está consiguiendo en la Argentina a través de la imposición de su plan económico. Sí, con otro tipo, con otro tipo de fuerza sería, exactamente. Son dos tipos de fuerza. Bien. Vos solés decirlo y solés citarlo. ¿Qué es lo que dijo Trump? Era, en algún caso, con las balas... Besant. Besant, exactamente. Claro. Digo, ¿qué es? Balas o apriete financiero. Bueno, en Venezuela tenés una cosa previa, que es apriete financiero también, porque tenés bloqueo. Claro. Y ahora tenés balas. Tenés las dos cosas juntas. Ahora, esto es América Latina. Y esto va a una directiva de Trump. Mira, título de New York Times, para no ir a la directiva. Esto está clarísimo. Esto no es de ahora, esto es de abril. Trump ordena al ejército a atacar a los carteles de drogas extranjeros, porque con esto empieza la ofensiva de este año. Entonces resulta que antes el problema de Venezuela no es un régimen democrático. Después el problema de Venezuela es la principal fuente de narcotráfico y de ingreso a los Estados Unidos de droga, cuando en realidad, esto lo hablamos acá, según la propia Naciones Unidas, el 5% de la droga que llega a Estados Unidos pasa por Venezuela. Y el cártel de los soles no existe para Naciones Unidas. Y el cártel de los Unidas. soles, exactamente, no existe para Naciones Unidas, es un invento. Entonces, ahí hay otro elemento. Hay alguna gente que ve bien, así como Lavrov, y vos citabas la embajada china en Colombia, digo, hay gente preocupada que está aquí cerca. Digo, hay un asesor internacional de Lula que se llama Celso Amorim, que fue 8 años canciller de Lula y 4 años ministro de Defensa de Dilma Rousseff. Alguna experiencia tiene. Es un Lavrov latinoamericano. Estamos hablando también de primer nivel diplomático. Yo no estoy ni siquiera hablando de términos ideológicos o de coincidencia o no coincidencia. Ahí dijo Amorim, Sudamérica no es Vietnam, dice en Diario Perfil, la advertencia de Celso Amorim ante la ofensiva de Estados Unidos en Venezuela. Dice, el asesor del presidente brasileño Lula da Silva advierte que la escalada militar de Estados Unidos en Venezuela es un acto de guerra, dice Amorim, que puede globalizar el conflicto y despertar el sentimiento anti-yanqui. Aquí está operando sobre los propios Estados Unidos y sobre el propio Congreso norteamericano que Amorim conoce bien. Celso Amorim no es funcionario de las Relaciones Exteriores de Brasil, es asesor en esa materia de Lula, internacional, pero es Lula. Sí, sí, claro, el asesor internacional de Lula es Lula. Y el canciller Mauro Vieira fue muchos años embajador aquí, y tal como te comenté con el embajador ruso, de aquí no fue Itamaraty, se fue directo a Estados Unidos. O sea que algo conoce a Estados Unidos, claro, porque fue muchos años Mauro Vieira embajador de los Estados Unidos. Probablemente sea palabra de Lula, que no se expone, que se resguarda, y Celso Amorim dice lo que tiene que decir, eventualmente Lula tiene el margen de después Lula viene diciendo algo que es interesante, porque Lula tuvo una disputa con Maduro cuando fueron las últimas elecciones, porque Lula y el propio Amorim en un momento dijo, quiero ver las actas. Ahora, Lula dijo, en esta semana, Lula hizo declaraciones y dijo, yo no estoy hablando, dice, yo no voy a santificar, no con estas palabras, yo lo estoy traduciendo, no literalmente, parafraseando, esa es la frase. Gracias, don Caruso. Entonces, parafraseándolo dijo Lula, yo no estoy defendiendo, no estoy santificando las elecciones venezolanas, porque yo ya me pronuncié y mi gobierno, el gobierno brasileño, ya se pronunció. Ahora, hubo irregularidades, puede ser que haya habido irregularidades. Si hacemos una guerra y resolvemos a los cañonazos, dijo Lula, cada caso de denuncia, real o no, sobre irregularidades, el mundo estalla. Está hablando de esto, y está hablando, cuando Amorim dice Vietnam, hay que acordarse, no lo dice de manera antojadiza, ni siquiera lo dice de manera anti-norteamericana, porque además dice, ojo que van a despertar el sentimiento anti-norteamericano. Les está advirtiendo a un sector, por lo menos de los propios norteamericanos. Lo que dice es que en una región, fue Vietnam, Laos, Camboya, conflicto con China, no era la guerra de Vietnam, no fue una guerra localizada, el centro está en Vietnam. Como Marco Teruggi nos contó a nosotros,
esto avanza, ya no es una intervención en el Caribe y América Central, es una intervención militar. Ya empezó con el buque tanque, ya uno puede hablar de intervención. Después lo que pase no lo sé en el futuro próximo. Pero ya hablamos de una intervención militar en un país de Sudamérica, que además con Brasil tiene frontera. Eso es importante siempre. Claro. La desestabilización, el tema de las medianeras no es un problema solamente de vecinos entre casas de barrio. El tema de la medianera y medianera larga, como Brasil-Venezuela, como Brasil-Perú, o como en otro momento Argentina-Chile, cuando en Chile había dictadura y en la Argentina ya había democracia, desestabiliza. Ahora, no es que nunca América Latina tuvo herramientas. Pasó con Colombia y Venezuela, ¿no? Claro, pasó con Colombia y Venezuela cuando Kirchner, como secretario de UNASUR, fue a mediar. Es la última vez que lo vi a Néstor Kirchner, ese día en Santa Marta, pues se murió 2 meses después. ¿Cuándo Eso fue la última agosto del vez? 2010. ¿En qué contexto? Agosto del 2010 en Santa Marta, en Colombia. Kirchner fue a mediar entre Santos, que recién había asumido, Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, y Hugo Chávez, que todavía vivía y era presidente de Venezuela. Y te cuento de paso que apretó a los dos, porque no querían intercambiar embajadores, y dijo, a los dos, a Santos y a Chávez, aclaro. Si ustedes no intercambian embajadores, así textual, yo acá al pedo no estoy, hago conferencia de prensa y los denuncio. Acuerdo firmado. Eso es una mediación. ¿Pero por qué? Porque el riesgo es que se fragmente América Latina, que se desestabilice. Este es un continente desnuclearizado, salvo por la amenaza británica en Malvinas, pero bueno, eso es ocupación, es usurpación. Es un continente desnuclearizado, es la región más pacífica, si sacamos Estados Unidos, es la región más pacífica del mundo. Entonces, cualquiera de estos temas afecta al país atacado y afecta a la región. Por algo... Y China y Rusia mirando la escena, probablemente también tiene un impacto por fuera del continente. Tenés todavía zonas calientes, tenés, para nombrar solo algunas, tenés Rusia-Ucrania, y hay una zona caliente permanente que es China-Taiwán. Yo no digo que van a entrar en guerra, lo que digo son zonas donde hay algo parecido a los picos de la Guerra Fría. Que mejor no caigan gotas a rebalsar nada. No, claro. Bien, Martín, ¿con qué conceptualmente con qué cerramos? Si querés, hay alguien que también mira muy cerquita el problema porque lo sufre, porque es el gran vecino de los Estados Unidos, uno de los 2 grandes vecinos, el mayor. A ver. Por cierto, es muy importante decir que México siempre va a defender la autodeterminación de los pueblos. La no invasión, la no injerencia y la decisión de los pueblos de tener a los gobiernos que decidan los propios pueblos, su soberanía. Dos, ok. Ya me dijeron ok, a lo que estoy diciendo. Entonces es muy importante por la situación que está viviendo Venezuela. Nuestra opinión siempre va a ser la misma: no intervención, utilizar el diálogo para poder resolver cualquier conflicto, la solución pacífica de las controversias, como lo dice nuestra Constitución, y la autodeterminación de los pueblos. Siempre será esa nuestra posición. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y los mexicanos algo conocen de los Estados Unidos, ¿no? Hay una frase muy conocida que dice: pobre México, tan cerca de Dios, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Gracias, Martín. Vamos a seguir, por supuesto, este tema. Insistimos con que nos da la sensación que no hay una cobertura del tema a la altura de la gravedad del acontecimiento, porque está muy bien la definición que dio Martín. Ya estamos frente a una intervención militar en nuestra región. Después ocurrirá lo que ocurra, pero eso es lo que ocurrió el modo de ver efectivamente de ese abordaje al barco petrolero por parte de las tropas estadounidenses. Vamos a cambiar de tema brevemente. Vamos a nuestro segmento Fideos de Albania con Hernán Lecher, que tiene preparado para nosotros este recorrido por el mundo con tan solo abrir las puertas y visitar algunas góndolas de supermercados en la Argentina, Hernán. Sí, a esta altura Fideos de Albania solo parece como un lugar, y no sé si sos viajado, si has viajado. Bueno, lo si que no me viajaste, permitió el salario. Bueno, y si no viajaste no pasa nada,
porque vamos a recorrer buena parte del mundo. Ah, muy bien. Ahora en un ratito. Por eso decía, Albania nos queda chicos ya a esta altura del partido. ¿Por qué un país si podemos ir a todos? ¿Por qué un país? Perdón, eso fue hace más de un año en QR en otro canal, ¿no es cierto? ¿Qué Todavía, acierto? cuando vos empezaste con Albania. Pero por cierto, ¿por qué ir a Albania solo si podemos viajar por el mundo? ¿De qué traje? Me encanta que nos Mirá, amplíes el horizonte, Hernán. voy a confesar una cosa. Esta columna la hice y Julián nos va a matar, el productor. Casi me quería matar, pero le gustó porque la hice de refilón. Porque me mandaron la información y digo, no puede ser esto, no puede ser. Y nos gustó a los dos. Así 7 que de la tarde hiciste enojar a mucha gente. Sí. Muy bien. Café origen Brasil. Acá quizás uno puede decir, bueno, qué sé yo, no sorprende demasiado. Yo visité la planta de la Virginia hace 2 semanas atrás. Me dijo, si los supermercados empiezan a importar el café, estamos en el horno. ¿De salida? Sí, porque esto es el café en la góndola. El café lo traemos de Brasil, pero traemos el grano. Acá hacemos lo molimos, hacemos en todo caso el proceso industrial para poder comercializarlo. Sí. Que venga así implica que la producción nacional de café... Que el laburo se se va hizo al en tacho. Brasil. Sí, Claro. porque acá es algo que a veces Este repetimos... molido, eso es lo que estás diciendo, Sí. ¿no? Claro. Y la botella, y el packaging, y Claro, todo pero eso, claro. hay algo que a veces repetimos acá, que casi pasa lo decimos al pasar, que es lo que se llama importaciones de bienes de consumo final. ¿Qué son eso? Bueno, lo que va en la góndola. Esto Claro. no es el grano. Claro. Pero si fuera el grano, bueno, Argentina no produce café, entonces traemos de afuera, pero el proceso industrial lo hacemos acá. Que es lo que hace, por ejemplo, la Virginia y otras empresas. El problema es que esto, además lo traen en supermercado, tienen detectado, me lo dijo expresamente uno de los empresarios, tienen detectado que el problema es que si los que traen son los supermercados, bueno, le pegan la línea de flotación a este sector. Entiendo. Pasemos. ¿Qué más? ¿Qué más te gusta? Bueno, ¿te gustan las conservas? Sí. ¿No? ¿Querés choclo? Lo traemos de Francia. Sí, porque la verdad que acá choclo en es general re bastante difícil poco, producir ¿no? choclo, dale. Sí. Es recontra Muy difícil. ¿Cómo se nos ocurre hacer Se en la viene el Argentina? verano, el choclo de playa, Sí. Martín, con Sí. manteca, ¿no? Con manteca y sal. Queso Ya derretido. me veo. Francés. Queso derretido. Sí. Francés. Ya bueno, con el queso, claro. Las dos cosas en Mar de Plata, comiendo el choclo de Francia. Espectacular. No llames. Bueno, Dios mío. conservas entonces de Francia. Pasemos. ¿Qué más? ¿Querés otra conserva? Ah, todas. No, ¿Querés la famosa jardinera? sí. No, que es re difícil también, ¿no? Imagínate zanahoria y ¿no? Y el resto de las legumbres también lo traemos de Francia. No Ahora, vaya a ser vos que- sos injusto, Hernán, porque estoy viendo que acá hay trabajo argentino que es ponerle exceso de sodio. Acá Sí, es para- lo único que es argentino. Bueno, es, obligación. lo único. No te puedo Nada más. certificar que la etiqueta la impriman acá. No lo puedo hacer. No, No pero- sé pero si no está- vendrá de pero Brasil. está en francés. Eso no tienen. ¿Está en francés? No, pero bueno, eso lo hacen acá porque de hecho está la marca del Claro, supermercado, sí, que es la supermercado. etiqueta que la ponen acá. Pero lo digo, la etiqueta. Sí, sí, el porque- papel. Que es francés, Claro, eventualmente. quizás la hacen francés. en Brasil y la importan. Claro. Puede ser, y acá la pegan. Sí. Está bien. Bien. Bueno, pasemos. De Francia se ve que segundo, pero nos Ah, trae bueno. una otra cosa. Manteca. Manteca también, pero sí, si la Argentina no produce lácteos. Yo ¿por me qué? vuelvo loco. Voy a un supermercado y me encuentro con una manteca que dice slightly salted butter. Y yo, no sé, creo que la pateo hasta la tercera góndola, no la tercera Sí. bandeja. ¿Ves? Product- Qué fuerte. Eh, Además está, mirá, France. está al lado de la conocida, digamos, ¿no? Claro, claro, ¿veis? Porque está en la misma góndola. Claro. Así que, bueno, manteca de Francia. ¿Qué más? Fíjate que estamos hablando todo de Pará, alimentos. esto quiere ¿eh? decir que está porque es más barata que eventualmente que el resto de la que está en la misma góndola. Sí, pasemos. ¿Qué más nos toca? Bueno, mermelada. ¿Por qué no? La más barata, la de durazno. Sí, traigamos la de Alemania. Si la hacen bien allá, ¿por qué la vamos a hacer nosotros? En serio, ¿eh? Yo Mermelada. lo que pido, pónganos clara la imagen de la fruta, porque si no, no sé si es de Damasco, si es No, de no es durazno. durazno, esto Durazno. te digo yo, es durazno. Durazno, además me fijé Qué expresamente, tremendo. los pliegues gigantes. Sigamos. Fíjate que estamos viajando por Europa, ¿eh? Pero ahora nos vamos a Sri Lanka
Y té, vos decís, bueno, té de Ceilán, claro, sí, bueno. De nuevo, pongo el ejemplo de recién. Hay empresas en la Argentina que traen el té y al menos hacen el saquito acá. Sí. No, en este caso, obviamente... ¿Qué producto es y qué marca? Esto, acá tenés la marca. El producto Akbar es té. ¿Y la marca? Té. Akbar se llama. Bien, muy bien. La conocía, quiero reconocer que no es que la Está muy sabía, no, la googleé para chequear que no estuviéramos haciendo cualquier cosa. Si Bueno, estuviera estas Hamilton cosas en este, uno con va este producto, aprendiendo. ¿no? Muy bien. Nos queda alguna más, creo. A ver, ¿qué nos queda? Sí, ¿por qué no? Origen de los fideos, de los fusilli, qué Sí. lindo, de Italia, porque también en la Argentina, como el trigo es muy complicado de No, hacer pasta, fideos secos es en la un Argentina montón. no hay industria, somos... Bueno, recorrimos, Un creo que nos desastre. queda algo, no, creo que ya no. Espero que Qué no. tremendo, Por Hernán, favor, qué que no. tremendo. Bueno, visitamos varios países. Sí, señor. Nos queda chico, Nos sacaste Albania. de paseo. Albania, tenés que esforzarte más si querés seguir en esta Perdón, columna. y esta tendencia va creciendo, digamos. Tremendamente ¿no? creciente. Es bienes de consumo final. El dato del 2025, los 9 meses que están disponibles, es el dato histórico de todo el siglo más importante en términos de importaciones. El dato... Sí, Está bien, hay bueno, datos de estás jugando con 2004, el pero cuarto de para siglo. atrás me animo a aseverar que nunca hubo un ingreso de estos niveles. Estamos hablando a esta altura de brillar los 9.000 millones de dólares de importaciones de bienes de consumo final. Insisto, son los que van en la góndola y se vienen incrementando de una manera exponencial. A esta altura del partido te diría, Pablo, que el problema principal que tiene la producción en la Argentina no son las tarifas, no es el costo de financiamiento, no es la caída de las ventas, o en parte sí, El costo salarial, pero digo laboral. que a esta altura le está peleando palo y palo la caída de las ventas, la apertura importadora. Gracias, Hernán. Breve pausa y ya seguimos con más QR, hay mucho más. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una exposición increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable. Hay casa, hay freezer, hay helado, hay chocolate, hay maní, hay postre blog. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Tener la nueva línea Philco Inverter Pure Energy, que usa IA para diagnosticar la calidad del aire y renueva el ambiente con una brisa pura del exterior, es darse un gusto en vida. Los gustos en vida. Philco. Juli, ¿vos ibas a traer los nuevos Mulmasty Splash? Me los reolvidé.
compartirlos, no vas a poder esconderlos. Prueba los nuevos caramelos masticables de Mogulo, también en su versión extreme. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. Bienvenidos al tren. Con la conducción de Juan Di Natale. Opinión y actualidad. La realidad, ida y vuelta. Bienvenidos al tren. De lunes a viernes a las 20:30 horas por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Con Telecentro, esta Navidad se aburre el que quiere. Regala el Deco 4K con tecnología Android TV más internet 1000 megas. Y ahora además, sumale un joystick para disfrutar los juegos del Deco. Pedilo ahora y recibite de Papá Noel con Telecentro. Telecentro, conectando con vos. Tener la nueva línea Philco Inverter Pure Energy, que usa IA para diagnosticar la calidad del aire y renueva el ambiente con una brisa pura del exterior, es darse un gusto en vida. Los gustos en vida. Philco. Enseguida, atención, porque Hugo Aime, el consultor, Alfredo Serrano Mancilla y la socióloga Lucy Caballero, Serrano Mancilla, director de CELAC, analizan por qué Milei llegó o cómo llegó a los 2 años y qué pasa de aquí en adelante. Una mirada muy interesante en otro 3x1 de los 2 años de Javier Milei. Estamos a jueves por la noche, ya empieza el fin de semana, básicamente. Oferta del Centro Cultural de la Cooperación para estos días. Terminó la temporada teatral 2025 y se prepara con todo para el 2026. Pero los espera siempre con las puertas abiertas para disfrutar de sus propuestas en el espacio de la planta baja. Miren, pueden encontrar allí el bar Osvaldo Pugliese, que si están buscando un lugar tranquilo en pleno centro porteño, es ideal. Y disfrutar además de su exquisita pastelería y café, también recorrer la exposición de artes visuales en la sala Abraham Vigo, Paisajes y Mensajes, pintura de Rubén Borré, en la que nos acerca su arte celebratorio de nuestra cultura barrial popular. En ese mismo espacio encuentran la librería del Centro Cultural de la Cooperación, con gran diversidad de títulos, y conocer y adquirir los libros de ediciones del CCC, una buena propuesta para regalar en estas fiestas. En esta ocasión nos recomiendan la lectura de 2 de sus últimas novedades editoriales. ¿De qué y por qué nos reímos?, de Cristian Forteza. Este libro propone el camino de desandar nuestros conceptos de adaptación social para abordar el humor como territorio de exploración de la poesía física y mental que probaron con felicidad niños, niñas, clowns, El Chavo del Ocho y Monty Python. Muy bueno. ¿De qué y por qué nos reímos?, de Cristian Forteza. Y Finanzas desde la periferia, de Martín Burgos y Nicolás Ceolla. Gran abrazo, grandes amigos. Son compiladores de este recorrido histórico y sistematizado de los debates que se fueron dando en la economía argentina de los últimos años. La oferta para estos días, para estas semanas del Centro Cultural de la Cooperación. 3x1, segmento que me encanta de nuestro programa. ¿Cómo llega Milei a los 2 años?
y qué hay que esperar de los 2 años que siguen del gobierno de Javier Milei, Hugo Aime, Lucy Caballero, Alfredo Serrano Mansilla. Para entender por qué Milei pudo gobernar 2 años, hay una palabra clave que se llama deuda. Deuda externa, una asistencia directa al Tesoro de Estados Unidos, emisiones permanentes de bonos, pero también deuda de las familias. Milei logró llegar a su mitad de mandato porque logró representar a ese bloque de la sociedad, una matriz ideológica altamente conservadora, que se ha dado una suerte de sintonía muy genuina, muy natural entre lo que es el presidente Javier Milei y lo que representa y a quien defiende. Una vez que está en el gobierno, Milei lo que logra es bajar la inflación, lograr estabilidad económica, que no ha resolvido los problemas, pero genera un cierto nivel de tranquilidad, aunque la gente te está diciendo yo no llego a fin de mes. Y también a nivel de dirigencia ha logrado pues reordenar en esta suerte de juego de la silla a favor de unos determinados grupos de poder, a favor de unas minorías. Bueno, esos lo has reordenado en el gabinete, lo has reordenado en la dirigencia y por eso lo que ha sido es un efecto de sustitución. Lo que antes era Juntos por el Cambio, hoy en día lo lidera Javier Milei. Hay un 40% de argentinos que hoy está diciendo con Milei la Argentina va a ser un país próspero y va a volver a emerger la clase media. Y hay un 60% de los argentinos que están diciendo no, con Milei la Argentina va a un proceso de empobrecimiento, de pauperización. Cierta fragmentación de la protesta social que no permite golpear de una manera unitaria, también le permite al gobierno una represión permanente, focalizada, pero no encontrarse con un movimiento permanentemente organizado en las calles. Tres miradas complementarias, indudablemente, la de Lucy Caballero, la de Alfredo Serrano Mansilla y la de Hugo Aime, a quienes también les preguntó la producción de QR, bueno, ¿y qué se espera de los próximos 2 años de Milei a partir de ese recorrido? A ver qué respondieron. ¿Cómo seguirá el futuro? Es un tema que tiene que ver con la política. Si es capaz la oposición de generar una alternativa, si Milei es capaz de resolver el desafío de que la gente viva mejor, como él está prometiendo, y también de cómo juegue en todo esto Estados Unidos. Javier Milei haría un flaco favor a sí mismo creyendo que toda la sociedad argentina es como ese 40% que lo vota y no es así. La sociedad argentina es heterogénea y yo creo que ese es uno de los aspectos cruciales que vamos a ver en estos 2 próximos años de mandato. Y para el resto del mandato lo que se espera, además del límite económico, la gran pregunta es la paciencia de los afectados. Ahí nos vamos a encontrar o no con un límite al gobierno de Milei para los próximos 2 años. La resistencia de los ajustados, dice Lucy Caballero, y algo interesantísimo que creo que comparten tanto Aime como Serrano Mansilla, pero Serrano Mansilla lo dice de esta manera, dice la heterogeneidad, vamos a ver cómo juega, cómo se mueve, cómo se comporta la heterogeneidad de la sociedad argentina. Y del 60% especialmente. Del 60%, claro, también, que sí. no es, que no piensa de la misma manera que el 40% que efectivamente lo votó, y hay que ver si ese 40% se mantiene en esa esperanza que Hugo Aime decía, evidencia, ¿no? Pero bueno, Milei acumuló, pues logró acumular ese 40%, nadie acumuló ese 60%, muy disperso, y seguramente me parece, Martín y Hernán, que vamos a ver parte de esto en el debate de las reformas que entran ahora en el Congreso, ¿no? Tiene un apuro muy especial. Milei pretende, por algunas cosas que estuve conversando con integrantes del gobierno, sobre todo representantes en el Congreso, quiere ir a una sesión en diputados del 29 de diciembre, creyendo que va a tener ya para votar la segunda media sanción de la reforma laboral, por ejemplo. Hay que ver si eso se cumple, ¿no? Sí, tiene trámite express de todo. ¿Qué? Trámite express de todo está buscando. Claro, sí. ¿Pero por qué? Porque probablemente sabe que hay un deterioro, que se viene un deterioro. ¿Qué rol va a jugar esa movilización de la CGT del 18 de diciembre, de la semana que viene, que es el jueves en el que quiere tratar en el Senado la reforma laboral? Bueno, está en juego todo esto. Y aquí estaremos para tratar de compartir miradas. Gracias, Martín. A usted. Abrazo, Hernán. Buenas noches. Pasen muy bien, ¿eh? Nos reencontramos mañana para hacer QR de viernes y cerrar la semana a las 10 de la noche aquí en Bravo TV.